Les saludo en el amor del Señor. Y busquen mientras en Mateo capítulo 5. El martes ruego a todos los varones porque vamos a hacer una de las penúltimas reuniones de este año y vamos a tomar algunas medidas el martes. Y el día lunes el Marco, hermana Verónica Delgado, Esteban y yo vamos a reunirnos para tocar los temas de aquí, de Pedro Mon, mañana lunes. El horario lo conversamos cuando termine la reunión. Y el lugar. ¿Ya? Eso. El jueves, culto normal. Y no sé si tiene algún otro aviso importante. No. Ya. Fíjese que he estado hablando algunas ocasiones de Mateo capítulo 5 y hablé bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esos tres mensajes referentes a esa temática ya hablé aquí y lo tengo por escrito también. Entonces, hoy con la ayuda del Señor, quiero hablar en 5:6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ah? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted fuera uno de los que ha salido a la protesta, se sentiría muy identificado con este versículo, mirándolo externamente así. Yo soy bienaventurado porque tengo hambre y sed de que se me haga justicia. El jubilado, de que me paguen una mejor jubilación. Los que están en las AFP, que eso cambie para que haga una mayor justicia. Los que están esperando ser operados, atendidos en los hospitales, que hubiera una más rápida atención. Es justicia porque si yo consulté el mataburros, ¿saben lo que es el mataburro? El diccionario, dice la hermana Ela, quita la ignorancia. Entonces ahí la justicia, hay justicia militar, justicia civil, justicia de diferentes tipos, pero todas se refieren la mayoría de ellas se refieren a entregarle lo que le corresponde a cada uno, lo que es justo entregar a cada uno. Entonces, mirado desde ese punto de vista, el hecho de que ustedes o nosotros como cristianos anhelemos que se haga una justicia social aquí en Chile, que se paguen mejores sueldos o que se haga la justicia con la AFP y todas las problemáticas que hay sociales, económicas, está bien enfocado, no es injusto, por así decirlo, que usted desee que se haga una mejor justicia económica, retributiva y todo lo que se refiere a eso. Lo que es injusto es que usted o yo salgamos a saquear, a destruir, a quemar Chile. Eso sí que es injusto. Pero la otra parte no es pecado el hecho de que usted anhele que se haga justicia en ese sentido en nuestro país. ¿Está bien o no? Bueno, desde el punto de vista mío está bien. Entonces, si hay alguno que sale a saquear, a quemar, no, pues está mal. ¿No va a ir más? Ya. Entonces, en el Señor esperamos entonces hablar de esto, pero fíjese que cuando uno
Yo lo he dicho varias veces y espero que usted, alguno, lo haya tomado en cuenta, que cuando Jesús le dice a sus discípulos antes de partir, cuando ya está, como dijo un pastor argentino, ya estaba con un pie en la nube para irse y dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, cuando uno piensa y examina la Biblia, ¿cuál será todo lo que Jesús enseñó? Empieza en Génesis, serán todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo será el cuento? Porque en el puro Antiguo Testamento hay 613 decretos, estatutos y reglamentos que Dios le mandó a la nación judía. ¿Me entiende? Y eso era para que fuera una nación que dependiera del Señor, pero la nación eligió hacer una religión poniendo, en vez de facilitar el acceso al Señor, puso más impedimento a la gente. Por eso después Jesús le decía a fariseos hipócritas. Los fariseos eran muy cumplidores, iban a todo, por así decirlo, a todos los servicios de la iglesia, por así decirlo. Leían la parte de la Biblia que era el Antiguo Testamento, los leían continuamente. De hecho, los primeros 5 libros, cuando cumplían los 30 años, ellos tenían que saberse de memoria el Pentateuco. Entonces daban una prueba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empezaban a enunciar, se lo sabían de memoria. Y ahí a los 30 años eran prácticamente personas adultas que podían participar en la sinagoga y todo eso, derecho a voz y voto. Entonces era muy legalista todo lo que el pueblo de Israel no entendió, la mentalidad o el mandato del Señor. ¿Ah? Y llega Jesús y empieza a enseñar. Entonces, por así decirlo, para ser breve, toda, el resumen, si usted quiere un resumen de todo lo que enseñó Jesús, lea continuamente capítulo 5 hasta el 8 de Mateo y ahí va a encontrar el resumen, sintetizado todo lo que Jesús enseñó mientras estuvo 3 años y medio ministrando aquí en la tierra y formando lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, allí está resumido todo. Y muchas de esas cosas, al verlas así por encima, una las malinterpreta, como le decía yo, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, mirado desde el punto de vista político, podría ser que cambien al presidente, que pongan otros más justos, aunque no hay hombre justo que pise la tierra, pero uno siempre desea cambios. Y la otra vez mostraron todos los eslogans que usa cada candidato de los presidentes que han habido en mucho tiempo, y todos tenían unos eslogan tremendos. Este último fue los tiempos mejores. Entonces, todo excelente los pensamientos que se enuncian, pero de allí, como dice también mi abuelita, decía, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Ah? Entonces, volviendo a la palabra del Señor, aquí vamos a ir un poquito conversando con la ayuda del Señor y orando para que cada persona, incluso yo mismo, entendamos más el sentir, el trasfondo en el cual también Jesús hablaba y lo que Él realmente quiso ministrar a su pueblo, para que su pueblo fuera influenciado a través de los siglos y siguiera vez tras vez enseñando lo mismo. No hay cambio. Jesús no dice, los tiempos han cambiado, los nuevos tiempos y todo eso, pero Jesús, la palabra del Señor, también lo enseñamos los discipulados, es universal. ¿Por qué es universal?
porque es para toda criatura en todo lugar de la tierra. Por eso la palabra de Jesús es universal y es eterna, porque desde que Él la pronunció siempre va a ser así, y el que quiere seguir a Jesús tiene que obedecer lo que Jesús enseñó hace más de 2000 años, cada día buscando obedecerle y agradarle a lo que Él. Entonces ahí el Señor nos invita a una renuncia de nuestro yo. Voluntariamente que renunciemos a vivir como se nos dé la gana o a interpretar las cosas a nuestra manera, y esto es bueno. Por ejemplo, ir al culto, ir a la iglesia es muy bonito, y cantar los cantos y los hermanos que se abrazan y la sonrisa es bueno, es sanador, me levanta el ánimo, que los hermanos me abracen, me saluden, y yo también a ellos, la pasamos bien, a veces solemos comer algunas cositas ricas y todo eso, entonces espectacular, bueno, eso me gusta. Pero cuando me hablan, por ejemplo, de que debemos orar continuamente, eso me aburre. Y hay otros mandatos también que, no, eso es para otros, no para mí. Y todavía mucha hermandad piensa a su manera. El otro día fuimos a un lugar y se levantó una dama a dar testimonio y dijo, no crean, yo vengo muy poco a la reunión, pero no crean que que estoy descarriado o algo así, sino que yo en mi manera entiendo que Dios está conmigo, está diciendo una verdad, pero está desobedeciendo otra verdad, porque era que dice, no dejéis de congregaros como algunos ya tomaron por costumbre. Entonces, ¿me entiendes? Porque a su manera interpretan a veces la Escritura y hacen lo que es conveniente en ese momento para ellos, pero nosotros no. Por ejemplo, en nombre del amor, muchas veces nosotros todos cometemos errores y dice, total, Dios me ama. A mí en una ocasión me invitaron a meterme en un pecado muy fuerte, y yo me negué, pero al final me dijo, pero ¿para qué te preocupas? Si después de que hayamos hecho esto, ¿te arrepientes? Te arrepientes nomás, pues, y le pides perdón al Señor y se te perdona y listo, se acabó. Pero no, pues uno tiene que ser una persona, un discípulo, un seguidor de Jesucristo con convicciones, no vivir haciendo lo que se le da la gana. Entonces, vamos al versículo, primero oramos al Papá. Amado Papá, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia y rogamos que en tu misericordia abras el entendimiento de todos nosotros para comprender mejor esta tu palabra. No solamente para comprenderla, sino para atender a esa palabra, poner atención a esta palabra, comprender esta palabra, entenderla, practicarla y perfeccionarnos en la obediencia para que tu corazón esté gozoso. Y así el gozo del Señor será mi fortaleza. Cuando yo obedezco, hay gozo en tu corazón y eso será fortaleza para mí. Fortaleza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú me vas a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, y me vas a cubrir con tus alas. Cuando yo estoy viviendo y procurando obedecer lo que tú me mandas, Señor. Porque todo lo que tú me mandas es para mi bien, para mi vida eterna y para vivir una vida más saludable, más fuerte, más gozosa aún aquí en esta tierra. Gracias, Papito. Pido que tu Espíritu Santo tome el control total y produzca convicción en cada uno de nosotros respecto a este tema que vamos a conversar un poquito. Gracias, Señor, porque tú darás mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, y cada uno de los oyentes
va a recibir tu palabra y algo vendrá a su corazón para vivir de acuerdo a esta palabra. Gracias, Jesús. Amén. Bien, como le decía la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, este versículo lo han tocado muchas personas en la vida física y lo han aplicado en situaciones, por ejemplo, se han producido revoluciones, se han producido guerras, justificándose en el hecho de que tienen hambre y sed de justicia y quieren ser saciados mediante la violencia. Pero cuando Jesús habla, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, el tener hambre y sed de justicia, conforme a la palabra de Dios, tiene que ver en mayor medida, escúchelo bien, en mayor medida con nuestro anhelo de Dios. ¿Se entiende? Si usted, el tener hambre y sed de justicia significa que usted es un hambriento de la palabra de Dios, un hambriento de entender sus mandamientos, un hambriento por obedecerle. Cuando hablaba de hambre y sed de justicia, la mayoría de los que están aquí o estamos, no hemos pasado del hambre que se vivía en el contexto que hablaba Jesús. En el contexto que hablaba Jesús en esos tiempos, la gente ganaba, por decir un equivalente, máximo, por ejemplo, 100.000 pesos al mes. ¿Le alcanzarían a usted para vivir hoy en día? ¿Ah? No alcanzaría, ¿cierto? Ellos ganaban menos de eso mensualmente. Estaban en una esclavitud además, en las cuales los romanos le sacaban mucho dinero de impuestos y cosas que les cobraban mensualmente. Entonces pasaban realmente hambre. Había días o semanas que no tenían un pan. Nosotros hemos pasado un poco de hambre, pero por ejemplo en el norte no había necesidad, pasábamos unas huelgas cuando yo era cabro chico, pero no pasamos hambre, que se llama hambre, porque íbamos a otra oficina salitrera con unos sacos, mi papá y mi mamá, y traíamos pan duro, sacos de pan duro, y eso lo remojábamos y comíamos, pero teníamos para comer. No sé si me entiende. Entonces, del hambre que habla Jesús es cuando absolutamente ninguna pizca de pan. Y el agua, la parte desértica, allá donde andaban las zonas desérticas también. Tremendo también la sed, o sea, 0 gotas de agua, 0 gotas de agua, durante días y días y días. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. O sea, era un hambre desesperada y a la vez sin esperanza. ¿Por qué era desesperada? Porque no había de dónde sacar para comer nada. Y la sed también, pues no había dónde beber en un desierto árido, seco, arena, calor. Entonces, de ese contexto saca el ejemplo Jesús y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando habla de esto, da a entender el Señor Jesús que eso que está hablando, está diciéndote, bienaventurado Juan, Esteban, Marcos, María. Si tú tienes un grandísimo anhelo de Dios, si tú anhelas al Señor, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y no a falsos dioses, entonces tú serás saciado de gozo, de paz y contentamiento real. Contentamiento real.
Isaías 55, 1 al 2 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. ¿Ve? Y los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero y sin precio. ¿Ve? Vino y leche en abundancia. Y también luego dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que nos sacia. Escuchen atentamente y coman del bien. Y se deleitarán, se gozarán sus almas con abundancia, con grosura. Entonces está hablando, y coman del bien, está diciendo, coman la palabra de Dios. Coman la palabra de Dios, es una forma de, siempre se habla de que cuando mi esposa usa siempre eso, de que cuando tú tomas y lees la palabra de Dios, tienes que hacer como las vaquitas que mastican y rumean el pastito, lo vuelven y vuelven hasta que se produce todo un proceso después de mucho tiempo de estar rumiando el mismo alimento, en el cual ese alimento se vuelve las vitaminas, todo lo necesario para el cuerpo del animalito. Entonces nosotros la palabra de Dios tenemos que hacerla así, ser rumiantes de la palabra, una y otra vez, hasta que se aclare en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente intelectual también, tomemos claridad de lo que el Señor nos quiere decir, querido hermano. Entonces, comer del bien, y se van a deleitar sus almas con abundancia, con grosura, deleitar sus almas. La emoción misma, los sentimientos, todos van a ser sanados y fortalecidos para el bien. Cuando Jesús se refiere a los hambrientos y sedientos, habla del hombre o la mujer a punto de morir por falta de comida o de sed, de un deseo intenso de comer o beber mientras está agonizando de sed o de hambre. Hay una palabra, para la palabra justicia, que es difícil de pronunciar, donde fue escrito dikaisine, de justicia. Pero esa palabra es traducida bondad e integridad. Bondad e integridad. Pues justicia, la palabra justicia de nuestra traducción, sugiere la idea de la justicia que debe reinar en la sociedad, la cual se está reclamando hoy en día aquí en Chile, y que se nos debe como oprimidos, ¿ah? Oprimidos. Entonces eso es una justicia por encima, pero la justicia de que está hablando el Señor es más profunda. Habla de integridad y de bondad. Esto, la justicia social, debemos anhelarlo naturalmente con pasión. Es necesario, o sea, usted no debe levantarse y decir, no, están reclamando, no, si está bien que se levante, se reclame en forma justa, adecuada, y usando inteligencia, sabiduría también para mejorar las condiciones de los trabajadores, de los asalariados y todo eso, está bien. ¿Lo entiende eso, cierto? Ya. Entonces, pero esta bienaventuranza nos habla de una cualidad que nosotros deseamos ardientemente poseer en forma personal. ¿Se está entendiendo esa parte, cierto o no? ¿Se entiende? Tú y yo somos bienaventurados, felices, dichosos, que es la traducción. Bienaventurado es feliz, dichoso en extremo, extremadamente dichoso. Eso significa bienaventurado. Dichoso, bienaventurado cuando tú deseas vivir en la misma justicia que Cristo vivió. La justicia. Y la justicia de que habla el Señor es bien interesante porque en la justicia humana ya a cada uno le toca, es justo que cada uno reciba
Por ejemplo, supongamos que aquí fuéramos a distribuir un pedacito de pan de Pascua. Ya es justo que le demos, si hay 100 personas, 100 pedazos de pan de Pascua del mismo porte, y eso es justo. ¿Es justo eso? Es justo, está razonable, ¿me entiendes? Pero en la justicia de Dios, mira qué interesante esto que aprendí, que cuando tú deseas justicia, deseas que se te dé lo que te corresponde. Pero si tú actúas con la justicia del reino de Dios, tú al otro le das más de lo que le corresponde. Más. La gente dice, justo, para ti y para mí lo mismo. No. Si yo vivo en la justicia del reino de Dios, el justo pagó por los injustos. ¿Ah? Él fue a la cruz pagando por nuestros pecados. Él llevó nuestra maldad en la cruz del Calvario. Él era justo. Y a veces nosotros, cosas que pasan, le ha pasado a algunos de ustedes y va a pasar también, que, por ejemplo, vamos a tomar el caso de algunos que conocen de María, que le pasó un caso fuerte. Ese caso fuerte, si yo tengo hambre y sed de justicia, en esa justicia ella va en primer lugar a perdonar. Y en segundo lugar, a hacerle bien a quien le hizo mal. La justicia, ¿me entiendes? La justicia de Dios, no, ya, el del mundo, yo, no, ya, pues, si me hizo mal, yo no lo pesco más, no lo hablo más, no trato más. Pero en la justicia del reino, me hicieron daño, no solamente te perdono, sino que procuro hacerte bien. Tú me maldices, justicia del reino de Dios, yo te bendigo. Justicia. Yo tengo hambre de esa justicia. Y al pensar en esto, muchos de ustedes estarán pensando que tremendo esto, pero si vamos a esta bendición no la vamos a recibir nunca. Porque es muy difícil vivir en toda esa justicia de que está hablando este hombre. De que estoy hablando yo. ¿Ah? Esta justicia, esta bienaventuranza nos habla de una cualidad que nosotros deseamos ardientemente poseer en forma personal, que la justicia, la bondad de Cristo reine en nosotros. Enfocando la justicia de Cristo de esta manera, así, esta bienaventuranza se vuelve muy exigente. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién está viviendo en la justicia de Cristo? ¿Ah? ¿Hay alguno que esté viviendo en la completa justicia de Cristo? A ver, ¿algún mentiroso que levante la mano? Ninguno, ni yo. Pero lo lindo, lo precioso de ese, es que de esta manera, esta bienaventuranza se vuelve la más exigente y fuerte, pero a la vez es la más consoladora. Porque si usted encuentra el sentido de lo que está diciendo Jesús, está el sentido de que la persona, tú, yo, somos bienaventurados porque no porque hayamos alcanzado a vivir la perfecta justicia de Cristo, sino porque anhelamos ardientemente vivir en esa justicia. Día a día queremos vivir en la justicia de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir en la justicia de Cristo? Son bienaventurados. Cada día un peldaño más. Cada día un intento más de vivir en la justicia de Cristo. Cada día es justo que el esposo trate bien a la esposa. Digan los esposos, ¿es justo o no? Oh, es un solo amén. Esto es complicado, ¿eh? ¿Es justo que el esposo trate bien a la esposa? Sí, ¿eh? ¿Es justo que la mujer respete a su marido? Entonces usted tiene que tener hambre de respetar a su marido y usted tiene que tener hambre de tratar excelentemente a su esposa.
Está siendo un hambriento, aunque a veces no lo cumple. Aunque a veces la mujer no lo cumple, el hombre no lo cumple, pero sí anhelo, Señor, anhelo avanzar, crecer y no quedarme, bueno, es que yo soy así nomás. ¿Qué querés que le haga? ¿Ah? Genio y figura hasta la sepultura. No, esas cuestiones son del diablo, malas costumbres. Tenemos que desechar toda mala costumbre y aprender a vivir como el Señor manda. Y el Señor y yo, lo primero para aprender es que yo anhelo, deseo, anhelo. Alguna persona, si usted quiere enseñarle, por ejemplo, a conducir un vehículo a una persona y ésta no quiere, ¿aprenderá esa persona? Pero si esa persona quiere, pone todo su empeño, él va a aprender rápidamente, ¿o no? Esto es lo mismo, usted tiene que querer vivir en la justicia de Cristo. Cristo no va a venir y te va a transformar así de la noche a la mañana y te va... No, tú tienes que desearlo, anhelarlo. Anhelo ardientemente, Señor. Anhelo estar en el consejo tuyo, anhelo aprender a orar, a leer la Biblia, a entender tu palabra. Lo anhelo, tengo un hambre de vivir en la justicia tuya, tengo un hambre de obedecerte. Y día a día quiero irme perfeccionando en ello. La justicia entonces te alcanza, la bendición esta te alcanza porque tú anhelas ardientemente vivir en esa bondad e integridad de Cristo. La bienaventuranza alcanza entonces a la persona que pese a sus fallas y fracasos, todavía deseo. ¿Cuántos han fracasado alguna vez en la vida? ¿En su vida cristiana? A ver, levante la manito. A ver quién es perfecto, que no haya fallado. ¿Hay algún perfecto por aquí? Nadie. ¿Tú? Entonces, eso es. ¿Cuántos anhelan vivir como Cristo nos enseña? Amén, ¿cierto? Entonces, de eso se trata esto. Bienaventurado. O sea que el hambre, si tú llegaste a Cristo con un hambre de Dios, esa hambre, lo que quiero decirle yo, que el Señor desea que nosotros seamos toda la vida hambrientos. Todos hambrientos, todos estos son hambrientos. Este también es hambriento. Y sediento de la palabra de Dios, de obedecer sus palabras. En tus mandamientos meditaré. Me gozaré en tus estatutos. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, me agrada. Quiero hacer tu voluntad. Con todo mi corazón deseo tu palabra. Y deseo que tu Santo Espíritu no se aleje, sino todo lo contrario, se acerque cada día más a mí. Hay batallas en mi mente. ¿Cuántos tienen batalla en su mente? Algunos no más. Batalla en la mente. Contradicciones contra la palabra de Dios. Convicciones que vienen de los traumas del pasado. El otro día les leía yo ese tema del pastor Pablo, no en Paipote, del pastor Pablo Bañados, que escribe el por qué algunos cristianos se fueron a las protestas también. Muchos cristianos creyentes, bautizados por el Espíritu Santo, también se fueron a las protestas porque en el pasado suyo habían traumas. Por ejemplo, habían jóvenes o personas muy inteligentes que no tuvieron los recursos para estudiar, no tenían el dinero y quedaron unos traumas en su corazón, unos enojos, unas iras densos. Pero ahora eso se manifestó, claro, es verdad, y yo también voy a pelear también. Y cosas que pasaron, los abusos. Por ejemplo, ustedes vieron eso de hasta las mujeres de 80 años haciendo un baile y un cántico de el violador, eres tú. Todo el Estado violador, el presidente violador, todos los hombres violadores, más o menos así. Hasta yo me sentí así medio acusado también, porque ahora se mira todo el conjunto, ¿me entiende?
¿Alguien le pasó algo? ¿Lo vio cuando vio las noticias? ¿Cierto? Era terrible, dañino, porque yo creo que a usted o a mí me da una indignación, un enojo, una ira y una intranquilidad cuando sé que han violado a una mujer también. Yo no voy a estar celebrando eso. Me da rabia, me da ira también que pase eso. No puede ser. Es indignante, es injusto. Y yo como hijo de Dios no estoy al lado del violador. ¿Me entiende? Pero ahí como que enfocaban a toda la generación de hombres masculinos. ¿Entiende? Pero ¿por qué? Por los traumas del pasado de todas las personas que han vivido esas cosas y el resentimiento sale. Y también los cristianos iban a las protestas por esas cosas, muchas cosas que les pasaron. Han visto a sus abuelos, algunos de ellos. Yo voy a luchar por mis abuelos, dice, porque mis abuelos ganan 100 lucas de jubilación y no les alcanza para comer. Los jóvenes. Otra forma de ayudar a los abuelos sería que trabajaran también. Digo yo. Y dijeron, yo te voy a aportar 50 luquitas, abuelito. Quieren que el Estado no vale. Pero no soy de Piñera, así que no van a creer. Soy de Cristo. Entonces, se da cuenta, querido hermano, y esas cosas dañaron. Entonces uno, mientras va caminando en el Evangelio, hay cosas que te pasaron, frustraciones, fracasos, cosas que te han pasado que yo creo que... ¿Cuántos levanten la mano que han pronunciado esta frase, que han dicho, ¿por qué a mí? ¿Cuántos? Sean sinceros. ¿O por qué yo? ¿Cierto? La injusticia en cualquier área, ¿cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí tiene que pasar esto? Y se forma un enojo, una ira denso, que a veces no la puedo manifestar, pero a veces la manifiesto. Entonces, cuando yo empiezo a ser un hambriento diario de Jesucristo, empiezo a vivir en la justicia del reino de Dios y soy bendecido porque, diga conmigo, yo deseo, anhelo, amo apasionadamente vivir en la justicia de Cristo. Ahora esta palabra que usted pronunció es un compromiso. Sí, es bonito decir palabras. Había una canción que decía, palabras, palabras, palabras. Entonces usted, atendiendo lo que ha aprendido de la palabra, tiene que con la ayuda del Espíritu Santo empezar a practicar, a ser ese hijo o hija obediente y respetuoso de sus padres. No hacer lo que se le da la gana. Usted, mamá y papá, a no exasperar a los hijos. Usted, esposo, a tratarla como vaso frágil. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, hay cosas que dice, hijo, que el hijo honre a sus padres. No, yo lo quiero mucho a mi papá, mucho aquí y allá, a mi mamá la quiero mucho, a mi abuelito los quiero mucho, siempre los quiero mucho, pero con los quiero mucho no hay para comer pan por Lucho. Hay que, junto con decirlo, debo llevarle un presente a mi mamita, a mi papito. Si estoy trabajando, aunque esté casado, debo honrar a mi padre y mi madre y estar visitándolo. Y estar llevándole alguna cosita, pues, alguna necesidad. Palabras. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero no alimentan. No quitan la sed, no quitan el frío. Entonces, comprarle una cosita a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita,
llevarle. Eso es honrar, honrar. Honrar con tus bienes al Señor y honrar con tus bienes a tu familia. Por ahí empieza. La caridad bien entendida, hay un dicho en el mundo, ¿cómo dice? La caridad bien entendida comienza por casa. Entonces tenemos que ser activos en esa área. Referente al deseo, mire, Jehová dijo a David, mi padre, está contando esta historia Salomón en 1 Reyes 8:18. Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. ¿Cuántos saben la historia de David? David dice ahí, cuenta Salomón que Jehová le dijo al rey David, mira David, el hecho de que tú tengas la intención de construirme una casa, un templo, has pensado bien, lo has pensado bien, está bien, pero no lo vayas a hacer. Pero estuvo bien que pensara, no sé si se da cuenta, pero el mismo Dios que le dijo que estuvo bien que pensara eso, no le permitió construirla. No sé si... Entonces, el hecho de querer hacer el bien, usted y yo tenemos que querer hacer siempre el bien. Partiendo por nuestra casa. El proveedor principal del hogar, ¿quién es? A ver, díganlo nomás, mujeres, díganlo con fuerza. El esposo, está en la palabra de Dios. Entonces, debe ser consciente de eso el esposo. Y también ayuda a la esposa, pero la ayuda idónea no. Pero el principal es el esposo, el padre de familia. Se gana el respeto con eso. También entonces, Dios en su misericordia nos juzga no solo por nuestros logros, sino también por nuestros sueños. Tú quieres y tienes hambre y sed de justicia. Ahora que se lo he explicado, ¿están queriendo por lo menos tener hambre y sed de justicia? ¿Alguien que diga amén? Hambre y sed de justicia diariamente, Señor. Tanto el joven como el adulto, como el más anciano, debemos continuar en esta lucha de tener hambre y sed de justicia. Ir a los pies del Señor. Llorar en su presencia. En un cuartucho a solas allí, decirle, Señor, yo tengo hambre de ti. Y cuando yo aprendí eso, decía que debíamos decirle al Señor, Señor, yo tengo hambre y sed de ti hoy día, en la mañana, y sáciame del bien de tu boca, Señor, este día. Hazme entender tu voluntad, Señor, y dame fuerzas para hacer tu voluntad, porque yo anhelo hacer tu voluntad, pero como también dicen en el mundo, mi mamá decía, mire, mijito, la voluntad me sobra, pero las piernas se me doblan. Entonces, eso significa en chileno que yo quiero hacerlo, pero algo me impide. Y en nuestra naturaleza humana nos impide nuestra naturaleza carnal estar luchando para que no hagamos la voluntad de Dios. El hombre carnal, la mujer carnal, la naturaleza carnal, que todos la tenemos, quiere impedir, quiere, no, pero ¿para qué tanto? Y para todo tenemos dichos chilenos, no muy adentro, que te quemes, ni muy afuera, que te hieles. ¿Entiendes? Entonces, por ahí nomás. Tibiecito. Es rico estar tibiecito. En la cama, estar tibiecito así. Ni muy helado, ni muy caliente, porque también te molestan las tapas. Está ahí tibiecito. Pero en la Biblia dice que los tibios, el Señor los vomitará de su boca. En cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto al hacer la voluntad, tiene que haber un ardiente deseo, un anhelo grande, Señor. Estoy como decía David,
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante? Amén. ¿Entiende? Entonces, un hambre, una sed tremenda que tiene que invadirnos a todos nosotros, el pueblo de Dios. Esto no es solamente los pastores o para los hermanos líderes, no, es cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando esta palabra, debemos tener hambre y sed de la justicia del reino de Dios, querido hermano. Y aunque muchas veces no alcancemos esta meta, pero toda nuestra vida debemos vivir con hambre y sed de justicia. Y recibimos esa preciosa bendición. Cuando está hablando de esto, no es solamente que una persona quería comerse el pan o un pancito, sino quiere comerse todo el pan. Todo el pan que había se lo quería comer. Todo el agua que había se la quería tomar porque era tanta su sed, tanto su hambre. Igualmente nosotros, yo quiero comer tu palabra, quiero comer tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero comprender tu palabra, quiero aprender tu palabra, quiero practicar, vivir tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, y sé que voy a ser más que vencedor, Señor. Entonces, una traducción de este versículo que es capítulo 5, versículo 6 de Mateo, dice, sería esto: dichosos, benditos los que tienen hambre y sed de verdadera integridad. 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 El ser total tuyo, tu espíritu, tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tus acciones, lo que sientes en tus sentimientos, van por un mismo carril todos. Eso es una persona íntegra. Hay personas hasta en el mundo, hay personas bondadosas, buena onda, tratan bien a la gente, tienen algo de mansedumbre, humildad, muchas cosas así. Y en la iglesia también nosotros tenemos, todos ustedes tienen hartas virtudes bonitas, muchas virtudes. Si enumeramos una serie de virtudes, yo creo que podríamos anotar varios puntos bonitos que tienen todos ustedes. Pero íntegro, por ejemplo, usted puede ser una muy buena persona, muy buena gente, ayudador, asiste a todas las reuniones, todo eso. Pero, por ejemplo, podría ser una persona que a usted jamás iría a alguien a contarle algo para que guardara el secreto, porque usted o yo, después, como dicen en el mundo, vamos a desparramar. No se atreven a contarle nada para que quede allí nomás, sino que eso que usted le contó después sale y todo el mundo lo sabe. Entonces ya no es íntegro, porque el hombre o la mujer que es íntegra también guarda sus labios, guarda sus pensamientos. Las acciones que realiza, las realiza para hacer la voluntad de Dios, no para buscar el aplauso, no para buscar ser reconocido. No debo hacer yo un sermón para que digan, oye, qué bonito que predicó el Carlos, qué tremenda sabiduría. No, tiene que ser con la idea de que cada día la palabra sea más clarita para ustedes. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando yo ahora? ¿O se lo digo en griego? No sé griego, así no puedo. Pero tiene que entender esto, que usted y yo tenemos que ser hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. No tanto hambrientos que me hagan justicia, sino hambriento de yo ser justo, de yo vivir en la justicia del Señor. Cuando tú vives en la justicia del reino de Dios, tú vas
a hacer justicia a los que están a tu alrededor. Vas a ser justo que trates bien a tus hijos, a tu esposa, a tu marido. Vas a ser justo, vas a obrar justamente todas las áreas, con justicia, con misericordia. Vas a ser como Jesús. Vas a ser como Jesús el Señor. El propósito de Él está en Romanos 8:28, donde dice que Dios se propuso ser padre de muchos hijos. Ahí están ustedes y yo. Hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Semejantes a su Hijo Jesucristo tenemos que ser todos nosotros. Entonces tenemos que renunciar a nuestro egocentrismo, a hacer fanfarria. Tenemos que vivir conforme a los mandatos del Señor Jesucristo, en una sencillez, en una mansedumbre, en una ser mansos y humildes de corazón como Él nos manda. ¿Ah? Ser sabios, por ejemplo, y la justicia, la hermana leyó, ¿cuántos se acuerdan lo que leyó la hermana? Nadie. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 13. Y ahí hay muchas cosas de las cuales debemos estar hambrientos. Claro, Colosenses. De las cuales debemos estar hambrientos, ¿no? Por ejemplo, mire, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, una parte de su hambre es decir, Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Señor, y llevando fruto en toda buena obra. Señor, yo quiero llevar fruto en toda buena obra. Eso es, hambriento. Y quiero ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia. Y esa palabra longanimidad, la dije el otro día, es tensa. Esa palabra, léanla ustedes, pueden ahora, ustedes tienen, en el Google se pronuncia, ahí pueden sacarla y vea todo lo que significa la palabra longanimidad. Y todo eso, debemos estar hambrientes de eso. Entonces, dichosos, benditos los que tienen hambre y sed de verdadera integridad. Dígale a su hermano, diríjase a un hermano así como conversándole, háblele, mírelo a los ojos y dígale, bendito tú que tienes hambre y sed de verdadera integridad. Esto pocas veces se quiere, por ejemplo, un hombre o mujer puede ser bueno, en el sentido de que por mucho que se le busque, no se le podría encontrar ninguna falta moral. Pero tal vez no sería alguien a quien uno iría para desahogarse contándole algo muy íntimo, porque no es de confianza. Existe una integridad también. A veces la persona se considera íntegra, es bueno, es bondadoso, tiene hartas cosas muy buenas. Qué bello, qué bueno, qué generoso, qué bondadoso, qué fiel, qué bueno para orar, qué bueno para diezmar, qué bueno para ofrendar, qué bueno para todo esto. Pero a veces esa integridad tiene una dureza, una intolerancia o falta de simpatía. Como los otros no actúan como yo, eso eran los fariseos. Yo te doy gracias, Dios, porque yo no soy como ese, decía, por el pecador, por el publicano que está al lado. Y así le pasa a veces a los íntegros, que todo usted lo encuentra impecable, pero son duros en su corazón, intolerantes y falta de simpatía para con otros, falta de humildad, de mansedumbre, para bendecirlos, para perdonarlos, para no echarse, a veces parece que andamos con un saco, ¿cómo le llamamos? Capacho. Capacho era lo que los mineros usábamos, ahora se usan mochilas, pero el capacho era más pesado. Lleno de mineral, así en las minas nosotros trabajando. Entonces,
A veces parece un capacho donde vamos echando, esta hermana me dijo una palabra fea, la he hecho ahí. Este otro no me pagó la luca que le presté, la he hecho ahí. La hermana ya no me saludó, lo he hecho ahí. Entonces ando con un capacho cargado de cuestiones. Entonces esas leceras, en el momento que te la hagan, tú de inmediato, perdona, borra. Y después de perdonar, Señor, bendice a este hermano, a esta hermana, bendice a esta persona, Señor, no le tomes en cuenta. Si tú fuiste capaz, Señor, desde la cruz de decir, perdónales, no saben lo que hacen, estaban burlándose, jugándose al dado su ropa y se burlaban, lo insultaban de una manera que no puedo repetir los insultos para ser más gráfico, o lo repito, Entonces no podían y ellos lo insultaban de una manera terrible y él, Padre, perdónales. Y no solamente Jesús, sino que luego debe haber estado cerca Esteban, o haber visto o haber aprendido bien todo lo que yo os he enseñado, y se recordó porque cuando él estaba predicando y lo empiezan a peñasquear todo, a matarlo a pedrada, él está muriendo allí y le dice, padres, no le tomes en cuenta este pecado. Pero nosotros a veces nos dicen una cosa y estamos meses con la carga. No, con este compadre, no. Hay otro dicho pentecostal, peste costal, que dice, a este lo paso pero no lo saco. No, con el hermano somos como el vinagre y el aceite. Es imposible que en el cuerpo de Cristo existan esas palabras o esas costumbres, no puede ser. Tenemos que ser una comunidad, koinonía, comunión, compartir, amar, ayuda mutua, transportación, interés de los unos por los otros, bendecirnos unos a otros, no solamente de palabra. Santiago lo dice clarito, el hermano, ¿cómo ha estado? Sí, he estado todo el día sin comer, hermano, no tenemos nada que comer, qué bueno, a veces incluso le decimos, ni le ponemos oído a lo que está diciendo. ¿Cómo estáis? Sí, he estado requete enfermo, estoy tan complicado. Qué bueno, hermano, Dios te bendiga, chao. Y más encima le decimos, qué bueno todavía. El pobre se está muriendo de hambre. Y nosotros, hermano, el Señor te bendiga. No, si con el Señor te bendiga no se le va a pasar el hambre. Tenemos que procurar de alguna manera. Mira, aquí tenés unos 500 pesitos, te cómprate un pan. O junto algo de lo que tengo en la casa. Hermano, mira, ven. Ahí un paquetito de fideo, un aceitito, no sé. Algo que te ayude. Expresión del amor en hechos reales, no en palabras. Se debe demostrar el amor con hechos, no palabras. De ida y de vuelta. Así que por ahí va. Entonces, hambre. Esta bienaventuranza, voy terminando, nos dice que no hay que conformarse con una parte de la bondad. Es bendita, es dichosa la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad y justicia que es total. Entonces, ya terminando la traducción, la vamos a ver si la repetimos unas 2 veces para que algo de esto le quede. La traducción de esta cuarta bienaventuranza entonces sería, diga conmigo, la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre, el pan y el agua, el que está pereciendo de sed. Porque tal persona alcanzará una completa satisfacción
y dicha. O sea que el Señor quiere que seamos hambrientos y sedientos y Él nos va a satisfacer y llenar de dicha y de gozo y de paz. Pero tenemos que ser hambrientos. ¿Se entendió? Ese es el tema de hoy día. Entonces durante toda la semana usted revíselo eso. Examínelo, Señor. Señor, me estoy conformando al mundo, viviendo como se me da la gana, haciendo las cosas a la pinta mía. Si te he visto no me acuerdo. O este mensaje mismo, también hay un dicho. Las palabras se las lleva el viento. Ojalá que estas palabras no se las lleve el viento, sino que queden en su corazón. Y usted y yo también debemos aplicarlas, ponerlas en práctica, practicarlas. Que los dichos de la palabra del Señor, este dicho de Mateo capítulo 5, versículo 6, yo ignoraba esto, Señor, te confieso que vivía my way, a mi manera, pero ahora quiero vivir a tu manera. El hacer, ojalá yo llegue a ser, quiero ser como Jesús. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tenía que ir a la cruz y sabía que lo iban a torturar, pero él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Qué le parece? Agrádese en servir al Señor. En las pruebas y en las cosas maravillosas que pasan. Cuando hayan dificultades, siga siendo hambriento y sediento de Cristo. Cuando esté lleno de todo bien aquí en la tierra, con mayor razón agradézcale más a Cristo y comparta de esa bendición con su hermano, su hermana necesitado. Y cuando esté pasando necesidades, dígale, Señor, te doy gracias por estas necesidades que paso, porque yo me voy a fortalecer en ti. No en lo que me está pasando, sino porque yo sé que tengo un destino mejor, que es vida eterna. Así que, querido hermano, póngase de pie, tome a su hermano de la mano, compañerismo, comunión, tome a su esposa. Si está con su esposo, háganse una promesa mutua. Dígale, esposa mía, de aquí en adelante yo quiero ser un hambriento y sediento por hacer la voluntad tuya, la voluntad de mi Señor respecto a tu vida, esposa mía. ¿Se puede o no? ¿Ah? Y también yo quiero ser una hambrienta hija tuya, mamá, de hacer la voluntad del Señor en lo que se refiere a mi trato contigo. Amén. Señor, yo estoy aquí, dígale, diga conmigo. Quiero ser hambriento y sediento de tu palabra. Perdóname, porque no lo había tomado en cuenta, Señor. La justicia tuya es integral. Y yo anhelo vivir integralmente buscando hacer tu voluntad. Y necesito el poder y la gracia de tu Santo Espíritu. Necesito que tú abras mi entendimiento. Ayudes mi memoria para recordar tu palabra y para que el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me agrade. Estoy anhelante, estoy hambriento y sediento por hacer tu voluntad. Estoy hambriento y sediento. Recibo la dicha, la bendición, la bienaventuranza de los hambrientos. En el nombre de Jesús, yo me declaro un hambriento permanente de tu voluntad. Un sediento permanente del agua de vida que fluya por mí. Espíritu Santo, llena
Llena mi vida, mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, mi intelecto, mi cuerpo físico, mis oídos estén alertas para escuchar tu palabra y sordos para no oír lo que no conviene, Señor. Líbrame, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero y tengo hambre de hacer tu voluntad. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Quiero hacer lo que tú mandes, porque de esa manera recibo esta bienaventuranza. Háblele al Señor, háblele, por favor, tenga su conversación con papá. Ahora el Espíritu de Dios está intercediendo en usted y a través de usted. Quiere interceder por usted, quiere hacer cosas gloriosas el Señor en su vida. Convénzase de esto, Sea creyente y no incrédulo. Deje la incredulidad de lado. La incredulidad le va a llevar al terror, a la desgracia. Pero el tener fe, el tener confianza, el entregarse de corazón, láncese al mar de amor de Jesús. No tenga miedo de naufragar. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Señor. Él está atento. Él le dice, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. Él le dice, echa todo afán, toda ansiedad sobre mí, porque yo llevo tu carga, todo tu afán. Te liberto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reciba libertad. En el nombre de Jesús dígale, Señor, yo recibo libertad. Yo declaro perdón. Yo declaro el anhelo de hacer lo que tú mandas. Como esposo, como esposa, como hijo, como joven, como parte de esta sociedad en nuestro país, quiero hacer lo que tú mandes. Quiero crecer en sabiduría, en inteligencia. Quiero compartir tu palabra a otros. Quiero ser ejemplo porque tú nos llamaste a ser como Jesús. Para que vean a Jesús en mi vida, en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en mi hablar, en mi sentir, en mi hacer. Se vea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para la humanidad. Padre, gracias, porque tú perdonas mis fracasos. Tú me limpias del pecado y me das la oportunidad de volverme un hambriento de ti, un sediento de ti. Señor, sea tu nombre glorificado en mi vida. Que la gente vea y glorifique tu nombre a causa de mi vida. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias, papá. Alabamos tu nombre. Siga orando o cantando al Señor. Dele espacio al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Llene baja solo Juan. Y llene baja.